Qué pena por mi tardanza. Había un trancón muy grande. Mi carro se dañó. No pude llegar al trabajo. Perdóneme por llegar tarde, tuve un problema familiar. No pude congregarme en el día del Señor. Me sentía indispuesto. No iré a la oración. Se me olvidó por completo que hoy era culto de oración. Seguro usted ha escuchado alguna de estas excusas, o peor aún, las ha proferido. Podemos decir que sí, lo hemos hecho, e incluso me atrevo a decir que en algún caso determinado las hemos usado grandemente o las estamos usando. Debemos decir que vivimos en una época donde las excusas son un común denominador. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos se valen de excusas para justificar un mal proceder o evitar una responsabilidad. El que llega tarde va pensando qué dirá para justificar su tardanza. He escuchado a muchos en el Transmilenio, cuando suena el teléfono, contestan y van saliendo del portal y le dicen a dónde viene. Ya voy llegando, ya estoy a 2 minutos. Yo los miro y van en un jet privado. Pero son excusas y van pensando y van maquinando de qué manera voy a excusarme para no sufrir las consecuencias. Somos expertos en presentar excusas. Cuando el padre pregunta a su hijo, ¿por qué vas mal en el estudio?, ¿qué responde? Es ese profesor, me la tiene aquí me la tiene. No sabe explicar. No, ese profesor. ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Les pasa? Cuando hay una pelea entre hermanos y se les pregunta por qué pelean, ellos dicen, aquel empezó. Por eso yo le pegué. Esto muestra, por supuesto, nuestra incapacidad para aceptar nuestros errores y tratar de evadir nuestras responsabilidades. Ay, mis hermanos, pero esta realidad de la excusitis, si se puede decir así, también se manifiesta en la vida de los creyentes. Cuando somos exhortados por algún pecado, por la bendita palabra, de inmediato el corazón se esconde bajo una justificación que aparenta piedad. Inmediatamente el corazón comienza a decir, no, yo no. Aquel sí. Yo no. ¿Yo murmurador? ¿Cómo se le ocurre eso? Hermanos, hay quienes no están criando bien a sus hijos y el corazón les dice, eso no es cierto, hermanos. Lo que pasa es que mi hijo es muy rebelde. Yo he hecho lo suficiente. Muchos se les dice, hermano, ¿usted por qué no está guardando el día del Señor? Inmediatamente su corazón le dice, no, pero ¿yo? No, yo me la paso todo el día en la iglesia. Recordemos que no es solamente eso, hermanos. No es solamente estar todo el día aquí. Las excusas del corazón evitan que reconozcamos nuestros pecados, que aceptemos la culpabilidad y que busquemos misericordia. Muchos dicen, desde que las excusas se inventaron, desaparecieron los culpables. Esto pasa en el mundo, pasa en los asuntos del Señor y pasa cuando somos confrontados con el pecado de la murmuración. Cuando nos dicen, hermano, usted puede estar cayendo en el pecado de la murmuración, ya que usted es una persona que se queja continuamente de sus aflicciones, que sean grandes o pequeñas. Se olvida de las misericordias con facilidad.
Usted está cayendo en la murmuración porque se ha alejado del servicio al Señor, porque se ha alejado de la comunión con la iglesia, porque siempre tiene un pero para todo. ¿Qué dice el corazón entonces? No, no es cierto lo que usted está diciendo. Es que aquí son muy exagerados. Es que aquí son muy exigentes. Note, hermanos, el corazón comienza a buscar excusas. Nuestro corazón se resiste a ser reprendido y dice: no, lo mío, por supuesto, no es el pecado de la queja. Lo que sucede conmigo es que soy muy sensible al dolor. Otros dirán: no, hermano, yo no estoy pecando. Lo que sucede es que yo tengo una aflicción que es sumamente dolorosa, que es más grande que mis fuerzas, y por eso en ocasiones me quejo. Pero murmuración, no. Otro hermano se excusará diciendo: es que mi aflicción me ha venido tan de repente, yo nunca me imaginé que eso me iba a pasar. Nunca me lo imaginé. Hermanos míos, el espíritu de descontento está muy arraigado al alma y es muy difícil de sacarlo de allí. Todas las personas descontentas tienen una excusa para su pecado. Ellas no declaran con humildad su pecado, sino que siempre tienen algo que decir a su favor. Por eso, hermanos, en esta tarde, quiero con este estudio procurar quitar todas las excusas que nuestro corazón pone para justificar nuestro pecado de la murmuración. Así que mientras vamos mirando estas excusas, el título del sermón sería: las excusas de un corazón murmurador. Miremos, hermanos, por supuesto, no examine y diga: uy, por un poquito casi caigo en eso. No, hermanos, miremos qué tan livianos somos con el pecado. Y que hoy nuestro corazón deje de poner excusas y nos rindamos ante el Señor. Así que la primera excusa, hermanos, que pone nuestro corazón para decir: no, yo no soy murmurador, es la siguiente: yo no soy un hombre o mujer que murmura. Lo que pasa, hermanos, es que mi queja, mi perturbación, mi inquietud es por mi pecado. Yo estoy así, yo estoy triste, yo estoy acongojado, yo me he apartado, yo no he seguido al Señor por mi pecado, porque me he dado cuenta lo pecador que soy. Soy tan convicto de pecado que por eso es que yo lloro, por eso es que yo me quejo. Debemos decir que hay muchas personas que cuando la mano de Dios está contra ellas, dicen que están atribulados por su pecado. Pero la verdad es que la aflicción es lo que más, o lo que les molesta, y no su pecado. Debemos decir, hermanos, no engañemos o no nos dejemos engañar de nuestro corazón. Hay un engaño muy grande en esto. Muchos dirán que su queja es piadosa. Por supuesto, yo he sido convicto de pecado. Por eso es que lloro, por eso es que me ven así triste, acongojado. Ya que sienten dolor por el pecado que les ha llevado a la aflicción. Pero hermanos, con respecto a esta excusa, yo quiero que usted considere lo siguiente. Pregúntese, hermano, ¿se preocupaba usted por su pecado antes de caer en la aflicción? Si realmente lo que lo tiene a usted quejumbroso, apartado, intranquilo, es su pecado, pregúntese si antes de caer en esa aflicción, usted también sentía preocupación por su pecado. Muchos dirán, hermano, pues
Yo sabía que, o yo debo reconocer que antes de que el Señor hablara a mi corazón, no había sido convicto de pecado. Pero ahora que el Señor hablaba a mi corazón, ahora sí estoy convicto de pecado, ahora sí me he dado cuenta lo pecador que soy. Y por esa razón es que yo me quejo. Esto parece, mis hermanos, una confesión sincera y piadosa, y no es extraña de los labios de un creyente sensible a la palabra del Señor. Pero pregunto, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que solo usted se sienta redarguido de pecado en medio de una aflicción. Si usted es una persona que cuando anda en los caminos de prosperidad no se examina o no examina sus pecados, no se siente redarguido de pecado, si usted es liviano en sus procuras frente al pecado, si usted normalmente acepta el pecado, no lo mortifica, entonces, ¿por qué creer que en medio del dolor su preocupación sincera es por el pecado? ¿Por qué creer eso? Si solamente cuando viene la aflicción es que hay convicción de pecado. El Señor viene, trae una aflicción. El Señor quiere tratar nuestro corazón y somos convencidos y decimos sí, he pecado. Pero solamente pasa eso cuando la aflicción está. O realmente en medio de la aflicción o en medio de la tranquilidad pensamos en cuánto pecado hay en nuestras vidas. ¿Mortificamos ese pecado? Hay hombres que supuestamente son redarguidos de pecado en la aflicción y por esto son sensibles y se quejan. Hay que tener cuidado con esto porque por lo general este es un engaño del corazón para permanecer en el pecado de la queja. Ya que el creyente está continuamente redarguido de pecado sin importar la condición externa. El verdadero creyente, hermanos, el que ha comprendido su condición, sabe que todo el tiempo está fallando al Señor. Pero qué terrible es ver hombres, sí, usted los ve tristes, acongojados, buscando al Señor, cuando están en una aflicción, cuando están en una prueba. Pero tan pronto se va la prueba, ¿qué ocurre con eso? Ya no vemos a ese hombre llorando, ya no vemos a ese hombre entregado al Señor, ya no vemos a ese hombre sirviéndole al Señor. Pero cuando vuelve a ver otra vez la aflicción, lo volvemos a ver. Y le preguntamos, ¿qué pasa? No, he sido convencido de pecado. He sido redarguido de pecado. Dios habló. Pero vuelve y pasa la aflicción. Y vuelve y lo vemos alejado. Hermanos, el corazón puede engañar nuestras vidas y creer que hemos sido convencidos de pecado y que nuestro lloro es por eso. Revise su corazón si su lloro realmente es por el pecado que el Señor quiere quitar de usted o simplemente es por la condición en la que se encuentra. Si realmente es por esto o solamente por la aflicción. También considere, hermano, cuál es su deseo más grande en medio del dolor. Que su corazón sea tratado o que su corazón se calme, que la aflicción pase. ¿Qué es lo que realmente usted desea? Que en medio de la aflicción usted pueda aprender lo que Dios quiere enseñarle o que simplemente la tormenta pase. Recordemos que cuando Dios trae aflicción a nuestras vidas, porque quiere tratar nuestro corazón, porque quiere enseñarnos algo. Y allí debemos preguntarnos, cuando estamos en medio de esas situaciones, debemos preguntarnos si lo que realmente yo quiero es aprender, dejar de pecar, o simplemente quiero que pase el tiempo y esa aflicción se pase. Aunque Dios quite las aflicciones,
a menos que el pecado sea tratado en el corazón, esto no recobrará la calma. Solo apártese de ese pecado específico, o solo apartarse de ese pecado específico le dejará satisfecho. Eso es lo que usted debe preguntarse. Si usted quiere aprender, si usted quiere dejar a un lado, crecer, mortificar el pecado, hacerlo morir, si ese es su verdadero deseo, usted puede decir, bueno, sí, yo estoy luchando y me estoy quejando por mi pecado. Pero si usted lo único que quiere es que pase la aflicción, Señor, no tengo ni idea qué me querías enseñar, pero lo único que quiero es dejar de sentir el dolor. Hermano, su corazón lo está engañando. Usted no está quejándose, ni llorando, ni afligiéndose por el pecado. Se está quejando delante de Dios. Por esto no es lo que se ve por lo general. Es decir, no se ve que el hombre desee ser apartado del pecado, sino simplemente quiere ser apartado de la aflicción. Solamente quiere dejar que eso se pase, que eso ya no esté, pero no quiere seguir luchando con el pecado. Yo pregunto, mis hermanos, ¿cuándo acabaremos nuestra lucha con el pecado? ¿Ya la acabaron, hermanos? Mientras estemos aquí, los días que el Señor nos tenga sobre la tierra, seremos soldados luchando diariamente con nuestro pecado. Quiero que escuche la oración de un hombre que realmente anhelaba que su pecado fuera perdonado, que no le interesaba nada más que eso. Salmo capítulo 51. Si usted mira, hermanos, este salmo maravilloso que sé que muchos lo han leído una y otra vez. Si usted mira del versículo 1 al versículo 6, vemos un hombre que está reconociendo su pecado, que está reconociendo que ha sido convicto de pecado. Un hombre que confiesa que es pecador, pero que acude a la misericordia del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si usted nota allí, hermanos, vemos a un hombre afligido. Un hombre que estaba suplicándole al Señor. Pero ¿cuál era su oración, hermanos? Perdona mi pecado, Dios. David era un rey. David sabía que había ofendido a Dios. Ahí dice, contra ti solo yo he pecado. Y un hombre que reconoció que había pecado, pero un hombre que quizás no pensó, y ahora le falla a Dios, ya me va a quitar del trono, ya no voy a ser más rey, ya. De hecho, si usted mira, después de ese pecado, David sufrió muchas consecuencias de su pecado, pero vemos a un hombre suplicándole al Señor, que era lo que le decía: Señor, no te apartes de mí, no te apartes, no salgas de aquí, no me quites el gozo de la salvación, borra mis rebeliones. Esto es un corazón que realmente desea no que pase la aflicción, sino que le sea perdonado su pecado, que se le ha quitado el pecado, hermanos. ¿Esa es tu condición? Pregunto. Un alma debe estar segura que su verdadera preocupación es abandonar el pecado y no eliminar la aflicción.
Si su preocupación principal es deshacerse del dolor, su descontento es ilegítimo y es un engaño del corazón. La persona que realmente se aflige por su pecado no se tranquiliza ni siquiera siendo librado de su dolor, ya que el pecado es algo que le causará inquietud siempre. Después de la aflicción, seguirá luchando contra el pecado y aunque la aflicción nunca le sea quitada, hallará paz cuando recibe el perdón de sus pecados. Maravilloso esto. Que aunque la aflicción dure, así nos dure toda la vida, pero recibamos el perdón de nuestros pecados, hermanos, eso nos tranquiliza. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Entender eso trae paz a nuestro corazón. Pero si solamente queremos que la aflicción se vaya, no se engañe, hermano. No estás llorando por el pecado. Considere también, hermano, que si la aflicción viene por el pecado, no por la aflicción misma, usted se cuidará de no añadir más pecado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si usted está llorando por el pecado, si usted realmente quiere estar lejos del pecado y está llorando y se está quejándose en contra del pecado y no en contra del Señor, por supuesto usted se cuidará de añadir más pecado. Recordemos que la murmuración es pecado. Si alguien está afligido por su pecado, entonces tendrá sumo cuidado de no pecar con sus labios, para no aumentar su pecado en la condición aflictiva. Lo último que desea un alma llena de gracia es agravar su condición con el pecado de la murmuración. Quien en medio del dolor se preocupa de manera excesiva, quien desconfía pecaminosamente de Dios, éste cae en más pecados que antes. Aquel cuya preocupación es verdaderamente no añadir más pecado, tomará la resolución del salmista, el salmo que leímos al principio, Salmo capítulo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Guardaré mi boca con freno. No proclamaré queja delante de Dios, por más dura que sea la aflicción, porque no quiero en ninguna manera añadir más pecado al que ya tengo, si eso es lo que quiero. Así que piense, hermano, ¿realmente su queja, su intranquilidad, su lloro, su inconformidad es con el pecado? Quien desea guardarse del pecado en medio de la tribulación ha resuelto en su perplejidad buscar el modo más seguro para evitarlo, y éste decide callar. Spurgeon comenta de este verso lo siguiente: los pecados de la lengua son muy graves, pues como las chispas del fuego, esparcir palabras necias puede causar grandes daños. Si en tiempos de presión los creyentes pronuncian palabras duras contra Dios, el maligno y los impíos sacarán buen partido de ellas, utilizándolas para justificar sus vidas pecaminosas. Cuando los hijos murmuran del padre o le faltan al respeto al padre de familia, no es extraño que la boca de sus enemigos se llene de insultos. Nuestra lengua necesita vigilancia constante, pues es como un caballo indómito y debemos tirar fuerte de las riendas, en especial cuando los golpes afilados de la vida o de la vara del Señor la excitan a la rebeldía. Cuando somos tocados por el Señor, cuando somos puestos en disciplina, debemos poner freno a nuestra lengua, hermanos, para no pecar contra Dios. Los creyentes permanecen o permanecerán en silencio, amordazarán su boca ante los impíos y aún ante sus hermanos. No se apresurarán a publicar sus luchas, sino que las pelearán en su interior. ¿Por qué no decidir luchar mi lucha solo? ¿Por qué tengo que quejarme delante de Dios y de los hermanos? ¿Por qué no hacerlo?
Cuando proclamamos queja, hermanos, estamos haciendo caer a otros. Y estamos haciendo que los impíos se burlen de Dios. Porque dirán, ¿qué clase de Dios tienen que no es capaz de ayudarles? Así que aquel que realmente está llorando y quejándose por su pecado, refrena su boca y no añade más pecado al que ya tiene. La segunda excusa, mis hermanos, que presenta el corazón ante el pecado de la murmuración es: no, yo no soy murmurador. Lo que pasa y lo que me tiene así afligido es porque yo siento que Dios se ha apartado de mí en la prueba. Yo siento que Dios se ha apartado de mí en la prueba. Este pensamiento o excusa está lejos de ser tranquilizante. En realidad preocupa bastante. Cuando vemos a algunos hermanos ensimismados, mermados para la adoración y el servicio, vemos que empiezan a ausentarse. Vamos a ellos y les preguntamos: ¿qué le pasa, mi hermano? ¿Qué le sucede, hermano? Y debemos decir qué triste es escuchar esta respuesta. No sé, mi hermano. ¿Qué pasa? Es que siento que Dios está lejos de mí. Al parecer estoy pasando por el valle de la prueba solo. Algunos dicen, me siento como el salmista. Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Quizás, mis hermanos, esto puede ser verdad. En ocasiones los creyentes genuinos se sienten lejos del consuelo divino. Tal vez sienten que por la maldad de sus pecados el Señor los ha abandonado. Pero estos no se quedan en esta condición, sino que corren a su Señor, pues entienden que sentirse por momentos abandonados del consuelo divino no significa que el Señor no esté obrando en ellos. Entienden que aún el mismo Señor Jesucristo en una ocasión dejó de sentir la presencia real de ese amor, a pesar de que Él no había pecado. El Señor Jesús experimentó no sentir en ese momento el auxilio divino. No es que Dios lo haya abandonado, no crea eso, hermanos. No, Dios siempre está allí. Pero es diferente sentir una suspensión temporal de ese suministro de consuelo, de amor, de gozo. El creyente no experimentará un abandono total y definitivo, pero quizás un abandono temporal y parcial. Sí, lo sufrirá. Pero esto, hermanos, por supuesto, nos beneficiará, ya que este sentimiento, lejos de apartarnos del Señor, nos ejercitará en la fe. El creyente es confortado cuando recuerda que vive por fe y no por su sentir. Vivimos por fe. Es que yo no siento a Dios. Allí está su palabra. Dios nunca se ha ido. Dios nunca se ha apartado. Diferente pasa con aquel que usa esto solo como una excusa para su murmuración. El tal dice sentirse lejos de Dios, pero su sentimiento lo hace alejarse más. Por lo tanto, hermanos, a esta excusa considere lo siguiente. Si cada vez que Dios pone la aflicción, el alma concluye que es consecuencia del abandono de Dios, es un desorden pecaminoso de su corazón. Es muy deshonroso para Dios, quien es fiel y veraz, que un alma que ha sido redimida y a la que se le ha prometido compañía, consuelo eterno, esta concluya que cuando está en la aflicción
no puede ver la mano del Señor. Qué terrible es esto para el Señor. Quiero que vaya a Éxodo capítulo 17, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, mira lo que dijeron ellos: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos se preguntaban, ¿Dios está en medio de nosotros? Ellos habían experimentado las misericordias de Dios. Dios los había sacado de la esclavitud. Dios les había dado consuelo. Vienen, se le presenta un problema y ellos dicen, ¿Dios está con nosotros? Si usted nota el texto, hermanos, o lo notan, podemos ver allí el disgusto de Dios con esto. Él dice allí, tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Cuando un corazón pregunta eso, ¿Dios sí estará conmigo? Eso es tentar a Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Siempre. Que Dios o que nosotros sintamos en ocasiones que está lejos el consuelo divino, podemos experimentar. ¿Quién no lo ha experimentado, hermano? Pero no significa que Dios nos haya abandonado. Esto, hermanos, es tentar a Dios, dudar de su compañía. A veces tememos que Dios se haya alejado de nosotros y es simplemente porque estamos afligidos. Les ruego que observen con atención este versículo. Dios llama tentar a Dios. No tentemos a Dios pensando que estamos solos en medio de la aflicción. Nunca piense eso. Dios está allí. Cuando Dios aflige a la gente y ellos concluyen que Él se ha alejado, esto es tentarle. Si un niño grita con desespero diciendo, mi padre es malo, es mi enemigo, solo porque éste le corrige, ¿no sería un grave error del hijo? Por supuesto. ¿Qué tal? Porque usted corrige a su hijo salga y grite, mi papá es malo, injusto. Usted lo está corrigiendo. ¿Esto es un error totalmente de quién? ¿Del padre? No, del hijo. Considere también lo siguiente, hermanos. En ocasiones, o que si realmente esto es una excusa, debemos decir que en ocasiones usted no es capaz de sentir el consuelo divino a causa de su perturbación. No es que Dios no esté, es que nosotros por nuestra perturbación no somos capaces de sentir y de ver el alivio que Dios da a sus hijos. Si pudieras curar tu inquietud, entonces encontraría la presencia de Dios. Vuestra inquietud lo aleja de vosotros. Nunca podréis esperar que Dios venga a manifestarse cómodamente a vuestras almas, hasta que hayáis tranquilizado vuestros corazones bajo sus aflicciones. Tal vez usted razona, estoy inquieto porque Dios se ha ido, cuando la verdad es que Dios no puede recibir, o usted no puede recibir el consuelo del Señor por su inquietud. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El salmista en los versos previos ha exaltado la grandeza del Señor.
su soberanía, su supremacía y grandeza, tanto en las asolaciones que ha traído sobre los impíos como en las liberaciones otorgadas a su pueblo. Pero el versículo 10 ordena a todos permaneced quietos, estén quietos y sepan que yo soy el Señor. Cuando nuestro corazón está perturbado, ¿sí? Cuando nuestro corazón está inquieto, estamos llorando por todo, no hallamos consuelo en nada, no nos damos cuenta que Dios está allí. No es que Dios se haya alejado, es que esa inquietud no nos permite ver que Dios sí está allí obrando. Por eso el Señor dice, estén quietos y conozcan qué clase de Dios tienen. Es como si el Señor dijese, paren, siéntense y esperen con paciencia y vean que yo soy Dios. Acallen su mente y su boca de argumentos insustanciales. No refuten, no contiendan, estén tranquilos para que puedan ver que quien está a su lado es el Dios omnipotente. Callen su mente, aquieten su corazón. Decía el pastor Estañeda en la instrucción de los jóvenes, háblele a su corazón, háblele a su alma. Así tenemos que hacer. Hablemosle a nuestra alma, calle, no diga nada, atienda a la palabra y conozcamos quién es el Dios omnipotente. Pero mientras nuestro corazón esté en turbación, Dios, no vamos a mirar o no vamos a poder ver que Dios sí está obrando. Es nuestra impaciencia y perturbación la que nos impide ver. En muchos casos que Dios está ahí. Entonces el alma se queja, Dios me ha abandonado. ¿Ve? No es que pueda ver a Dios, sino que como no ha podido ver por su perturbación, que concluye, Dios se ha ido de mí. Dios no me ha ayudado. Dios no me contesta. Dios se apartó de mí. Con esto en mente, déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Piensa usted que Dios se ha alejado en medio de la aflicción? Si esto fuera así, ¿cree que lo que se debe hacer es alejarse también? Solo el necio dirá sí. Si Dios se ha alejado, lo mejor es que yo me aleje también. Si no siento su consuelo, es preferible irme lejos de su gracia. Eso responderá el necio. Si Dios se ha alejado de mí, pues lo mejor es que yo me aleje de Él. Y de hecho eso hacen. Déjeme darle un ejemplo con esto. Si una madre y su hijo salen a pasear a un lugar muy concurrido y por un momento este niño se distrae, coge por un lado, su mamá coge por el otro, el niño voltea y mira y ve a su mamá a lo lejos y razona y dice, bueno, que se vaya, yo me voy por aquí. Le aseguro que un niño no razona así. ¿Qué hace este niño? Corre angustiado, llorando y se aferra a su mamá y dice, ¿por qué me ibas a dejar? ¿No es así? Entonces, ¿por qué pensar que si Dios se ha ido, por qué pensar en irnos también? Si eso fuera así, Dios no se ha ido, Dios está allí. Simplemente nuestra perturbación no nos deja ver que Dios está allí. Pero ¿por qué razonar? Como Dios se fue, yo también debo irme. Hermanos, así también el alma regenerada, que percibe que Dios
en algún modo se está retirando, si quizás no puede o no siente fuerzas, si quizás no siente el consuelo divino en momentos, entonces resuelve: es mejor que yo vaya tras el Señor con todas mis fuerzas. Es mejor correr y aferrarme, así como ese niño se aferra a su mamá. Es mejor yo ir allí y decirle: no te alejes de mí, no eches de mí tu Santo Espíritu, no lo hagas, Dios. Si tú lo haces, yo muero. ¿Por qué pensar en irse? ¿Por qué pensar en que es mejor salir? ¿Por qué no correr? ¿Por qué no decir lo que el salmista dijo en el Salmo 27, versículo 9? No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Eso deberíamos hacer. Deberíamos correr a los pies de nuestro Señor. Si nosotros estamos diciendo es que Dios se ha alejado, hermano, déjeme decirle que esa es una excusa de su corazón. Dios nunca se ha ido, Dios siempre ha estado allí. Lo que pasa es que su perturbación no deja ver que Dios está allí. Déjeme darle una tercera y última excusa. Son varias, pero por amor a ustedes voy a dar solamente 3. Creo que esta excusa es más popular y muchos se acogen a ella. Hermanos, la tercera es que yo estoy así, yo estoy afligido, es porque mi aflicción es muy grande. Mi aflicción es tan grande que cualquiera que tuviera esa misma aflicción actuaría de esa manera. Cualquiera que se pusiera en mis zapatos haría lo mismo, se quejaría. Algunos dicen: si pudiera sentir esta aflicción que me consume, usted pensaría igual que yo. Pensaría que es difícil de soportar y por supuesto es normal estar descontento, intranquilo, quejarse. Entonces se piensa que si las pruebas son variadas, si son demasiado fuertes o si son demasiado seguidas, existe el permiso para la queja. Y no queremos opacar el asunto de las aflicciones, por supuesto. Existen muchas que son realmente grandes y duras de sufrir. Pero hermano, no se engañe, porque tal vez usted está viendo su prueba más grande de lo que es. Sí, no podemos decir que no hay pruebas duras, por supuesto que sí. Pero no podemos engañar nuestro corazón diciendo que esto es un aval para la queja. A esta excusa quiero que considere lo siguiente. Si usted ha presentado en algún momento esta excusa, considere: sea la aflicción tan grande como sea, jamás se comparará a lo que merecen los pecadores. Sea la aflicción tan grande como sea, jamás se comparará a lo que los pecadores merecen. Dios te ha castigado menos de lo que tus pecados merecen. Esdras capítulo 9, versículo 13 nos dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este.
Allí se está reconociendo que ha venido aflicción por causa del pecado, por causa de las malas obras, pero allí se reconoce que aunque esto ha venido y aunque ha sido terrible, nunca se comparará a lo que realmente merecían. ¿Qué merecía ese pueblo que fue infiel con el Señor? Fulminación absoluta y total, inmediatamente. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor en su paciencia y en su misericordia los castigó, sí. Trajo juicio contra ellos, pero nunca el juicio que en ese momento merecían. Hermano, ¿es muy dura la prueba? Sí, pero nunca se comparará a lo que merecíamos. Hay aflicciones que vienen por causa del pecado. Bueno, podríamos decir que no podríamos asegurar exactamente si esa prueba viene por tal pecado, pero pienso que todo lo que nosotros vivimos aquí es por nuestro pecado, por nuestra maldad, porque no podemos obedecer al Señor. Así que todo lo que viene es por causa de nuestro pecado. Así que el Señor trae aflicción. Quizás trae una enfermedad, quizás trae una aflicción en el alma, una intranquilidad por causa de nuestro pecado. Y decimos, no, es que es demasiado grande, es difícil de soportar. ¿Sabe qué dice la Escritura, mi hermano? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, si no estoy mal, que Él no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no podamos, ninguna tentación que no podamos soportar, porque Él es fiel que nos da junto con esa prueba la salida, no para que no la vivamos, lea bien el texto, para que la podamos soportar. Si es dura la prueba, bueno, Dios ha prometido que Dios nos dará las fuerzas para soportarla, pero debemos mirar, hermanos, que nunca ese castigo será lo que merecemos. Eso es misericordia del Señor. ¿Es dura la prueba? Sí. ¿Da aval para murmurar? No. ¿Por qué? Porque Dios ha dado fuerzas para soportarla y porque Dios da la salida a esa aflicción. Dios siempre da la salida, hermanos. No nos deja solos. ¿Ve? Así que no podemos quejarnos por esto. Pero además de eso, hermanos, nunca será suficiente para pagar lo que realmente deberíamos pagar. Muchas veces Dios aflige a su pueblo como consecuencia de sus pecados. Les disciplina, les da o pone sobre ellos su mano. Pero no existe o no es cierto al examinar las Escrituras de una manera general que esto sea más grande que el castigo que merece aquel que ha pecado contra un Dios 3 veces santo. Nunca será más grande. Piense también lo siguiente, hermano. Es que la prueba es demasiado grande. Por grande que sea la aflicción aquí, nunca se comparará con el castigo eterno del cual fuimos nosotros librados. Nunca. Por supuesto, mis hermanos, nosotros no podemos o no debemos buscar al Señor solamente por temor al infierno. No. Pero sí haría bien a nuestras almas mirar de qué fue lo que nos libró el Señor. No solamente de esto, de muchas cosas. La salvación acobija muchas cosas, como hemos aprendido desde este lugar. Pero, hermanos, sí deberíamos poner atención a ese lugar del cual Dios nos ha librado. Debemos decir que nuestra aflicción o nuestra prueba podría haber sido mucho peor. Podrías haber estado en el infierno. Y si es lo que recuerdo, un dicho de Bernardo Clavar, dice, un reformador francés,
es un asunto más fácil ser oprimido que perecer. Es mejor ser oprimido aquí que perecer. Hermano, las aflicciones nos hacen ciegos a esta misericordia. Lo he repetido con constancia. Nosotros éramos esclavos del pecado, condenados a una separación eterna de Dios. Jesús pagó el precio para redimirnos, resultando en nuestra liberación de la esclavitud del pecado y nuestro rescate de las consecuencias eternas de ese pecado. Una de ellas, mis hermanos, es el infierno. Y quiero que piensen esto. Por supuesto, no es un estudio arduo de la doctrina del infierno, pero sí haríamos bien en leer, en estudiar. Quiero decir o hablar lo que la Escritura dice de lo que es el infierno. Simplemente voy a citar el texto para que usted lo busque por falta de tiempo, pero quiero que mire de lo que Dios nos ha librado. El infierno es un fuego que nunca se apaga. Marcos 9, 44 y 49. Si usted recuerda el horno del rey Nabucodonosor, donde iban a ser expuestos allí estos hombres que no negaron al Señor, fue calentado 4 veces, o no me acuerdo, 7 veces más de lo normal, tanto que los que se acercaron fueron quemados. Pero bueno, ese horno algún día se iba a apagar. La Biblia dice que el infierno es un fuego que nunca se apagará. El infierno es comparado con un lago de fuego hirviendo, donde están vivos y conscientes quienes allí son arrojados, llorando y crujiendo los dientes de dolor, de un dolor que jamás nadie ha sentido, y todo esto sin siquiera un instante de alivio. Hermano, leyendo esto, yo tuve que llorar, pensar en que Dios me libró de ese lugar. Allí dice que sin un momento de alivio. Hay enfermedades que son muy dolorosas. Hay enfermedades o hay situaciones que son muy difíciles. Pero les aseguro que aún unos segundos, aún unos minutos, aún unas horas, aún unos días, alguien puede encontrar consuelo, así sea por unos segundos o minutos. En el infierno no habrá nada de esto, nada. Y Dios nos libró de allí. Todo esto sin siquiera entonces un instante de alivio. Apocalipsis 19:20. Es un lugar de tormento físico, mental y espiritual. No solamente físico, mental, espiritual. Si usted lee la Escritura, allí leemos que aquel que irá a este lugar será atormentado, porque sus pensamientos le recordarán todas las veces que rechazó a Cristo, todas las veces que escuchó la palabra y no atendió. Imagínese ese tormento, decir uno, ¿por qué no lo hice? Ya no hay oportunidad. Hermanos, allí no solamente va a ser el tormento físico, sino también mental, espiritual. Apocalipsis 14, 10 y 11. Es un lugar de densas y tenebrosas tinieblas. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la oscuridad? Ay, tan valientes. Pronto los niños dirán, yo tengo que confesar que cuando era niño le tenía mucho miedo a la oscuridad. Pero dice la Escritura que allí serán densas tinieblas. Y no solamente densas tinieblas, no solamente oscuridad, sino que escucharán lloros, quejidos. Qué lugar tan terrible, hermanos. Y Dios nos libró de allí. Todas las descripciones son horrorosas, pero hermanos, allí los hijos de Dios no estarán. Mateo capítulo 10, 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si usted nota, Cristo en este texto le habla a sus discípulos advirtiéndoles las duras aflicciones que
vendrían por causa de creer en el Evangelio. Ellos serían torturados, quemados, aserrados. Pero todas estas cosas, escúchenme bien, serían como un día de campo comparado con el infierno. Las palabras son claras, aunque les sobrevendrán todas estas pruebas durísimas. No deben temer, ya que ustedes no sufrirán como lo harán aquellos réprobos de la condenación eterna. Ustedes no lo harán. ¿Por qué? Porque Dios es su Padre. Dios echará al fuego a aquellos que no son sus hijos, pero aquellos que somos sus hijos no experimentaremos. Alguien dijo lo siguiente: dicen que morir de cáncer es extremadamente doloroso, pero lo doloroso del infierno será 1.000.000 de veces peor. Aun si tu cuerpo se viera atacado por muchas y dolorosas enfermedades al mismo tiempo, estas no serían nada en comparación con el dolor de los condenados en el infierno. Nada se compara, hermanos. La prueba más dura que un ser humano pueda pasar aquí nunca se compara con la prueba eterna del infierno. No. Y usted ha sido librado de eso. Así que, ¿qué es su aflicción delante de eso? William Nichols, en su libro Los terrores del infierno, que le animo a leer, dice: la doctrina del infierno debería ayudar al creyente a ser paciente en sus momentos de aflicción. No importa lo grande que sean tus aflicciones aquí en la tierra, son mucho menores que los tormentos en el infierno, del cual el Señor ha librado a los que son de Él. Es posible que tengas que sufrir algunos tormentos mientras estás en la tierra, pero recuerda que solo son temporales y que has sido librado del peor de los tormentos, de modo que puede regocijarse aún en el tiempo de la aflicción. Hermanos, si hoy el Señor quitara nuestra vida, hoy se acaba toda aflicción, toda, si estamos en Cristo. Si no estamos o si no estás en Cristo, allí es donde vas a experimentar realmente que tu prueba es una prueba grande, difícil e imposible de llevar. Cristo nos ha librado, hermanos, de todo esto. Con todo esto te pregunto, ¿realmente tienes derecho a murmurar y a quejarte delante de Dios porque estás pasando una prueba así de pequeña? El apóstol Pablo dijo con toda seguridad, porque esta prueba que es pequeña, ¿cómo la llamó él? Esta breve tribulación momentánea nos ha sobrevenido con un excelente, eterno peso de gloria. Es una leve tribulación, hermanos. Con esto no le estoy diciendo anímese, soporte su enfermedad, soporte su aflicción, solamente por decírselo. Estoy diciendo, mi hermano, que Dios está allí y que hemos sido librados de la peor prueba, que es el infierno. ¿Por qué no gozarnos en él? ¿Por qué quejarnos delante de Dios? Así que animemos nuestras almas y sigamos adelante con el Señor. Oremos.